Una hemorragia es la pérdida de la sangre de un vaso sanguíneo debido a su rotura por un traumatismo contuso o cortante. La gravedad de la hemorragia varía en función de la intensidad del traumatismo, el tipo de vaso sanguíneo afectado y la cantidad de sangre que pierde el paciente. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, control de las hemorragias. Comenzamos. Atender un accidente laboral exige en general unos mínimos conocimientos sobre primeros auxilios y una actitud de tranquilidad para realizarlos correctamente. En especial cuando el accidentado sangra de forma abundante. Toda pérdida de sangre debe ser controlada de inmediato, sobre todo si es excesiva, porque en pocos minutos puede ocasionar shock y muerte. Una hemorragia superficial se controla fácilmente. Si es en la nariz, no introduzca nada en ella. Simplemente siente al accidentado con la cabeza un poco inclinada hacia adelante y pince justo por debajo de los huesos de la nariz durante 10 minutos. Aplique después un paño frío sobre la misma y sobre la frente. Ante una hemorragia externa, lo primero que tiene que hacer es acostar a la víctima y descubrir la lesión para valorarla. Nunca debe hurgar o soplar sobre la herida, limpiarla con las manos, trapos o pañuelos sucios, ni usar pomadas o polvos. Es también importante no extraer objetos o cuerpos extraños clavados en la herida. Si la hemorragia se produce en un brazo o pierna, haga presión directa sobre la herida para detener la hemorragia, usando gasas o paños limpios. Elévela para disminuir la presión de la sangre. Si se empapan de sangre, vaya añadiendo otros encima. El accidente puede haber provocado una hemorragia interna, que puede producir un shock y la muerte. Si detecta algunos de estos síntomas: piel pálida, mareo o pérdida del conocimiento, debilidad, sed, náuseas o vómitos, dolor abdominal, sangrado de oídos o nariz, vómitos o esputos con sangre, o si sospecha que la gravedad del accidente puede haber provocado una hemorragia interna, llame a urgencias inmediatamente. No dé al herido nada de beber o de comer. Si está consciente, túmbelo con las piernas en alto y abríguelo. Si está inconsciente, póngalo en la posición lateral de seguridad para evitar el ahogamiento por atragantamiento o vómitos y cúbralo con prendas de abrigo. Espere la atención médica. Buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Y bueno, pues este día vamos a hablar de lo que es el control de hemorragia. Vamos a aprender y conocer, bueno, qué sucede, qué pasa, si también no controlamos la hemorragia a tiempo. Vamos ahorita a hablar con nuestros especialistas del día de hoy. Y para ello nos acompaña el doctor Virgilio Rivera Barragán, que bueno, es cirujano general. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y también nos acompaña la técnico superior universitario paramédico María Guadalupe Chávez Galván. Bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y hablarnos sobre este tema. Gracias. Y bueno, pues antes de que iniciemos este tema con nuestros invitados del día de hoy de control de hemorragia, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre este tema. ¿Qué es una hemorragia?
Una hemorragia para mí es cuando, pues, por algún accidente, ya sea grave, pues sufrimos de alguna cortada que nos hace perder una gran cantidad de sangre. Pues es la pérdida de una gran cantidad de sangre de algún miembro o así. Pues es la pérdida de mucha sangre debido a de algún accidente, alguna herida. Es pérdida de sangre, puede ser por el calor y sale una hemorragia de la nariz o por alguna herida y sale mucha sangre del cuerpo. Pues creo que es la pérdida de sangre o que sangre salga de los espacios donde tenía que estar circulando o estar presente y que no puede ser contenida pues por los medios normales de cicatrización o de reparación celular, supongo. ¿Y de qué manera podríamos nosotros controlar una hemorragia? Ya sea, por ejemplo, nasal o de alguna herida punzocortante, pues lo primero yo considero que es tapar y presionar la zona donde está la hemorragia para tratar de minimizar la pérdida de sangre. Pues que yo tenga conocimiento con un torniquete o haciendo presión en la herida. Pues haciendo presión cuando no se tiene el alcance a servicios médicos, con un torniquete o algo así. Puede ser con presión o dependiendo del caso, puede ser un torniquete o algo así. Pues de las que ubico, por ejemplo, con presión, haciendo presión en el área, también hay formas de colocar sistemas que sequen y que ayuden a que el área se seque un poquito para que deje de fluir la sangre, o también cortando la circulación hacia el espacio donde está ocurriendo la hemorragia. Pienso que eso es lo que sé, al menos es lo que entiendo. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria, pero bueno, antes de que iniciemos el tema y bueno, las preguntas con nuestros invitados del día de hoy, vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este tema del día de hoy de control de hemorragia y acompañarnos en este programa Cuidando mi Salud. Pues bueno, vamos a iniciar las preguntas a nuestros invitados del día de hoy y aprender y conocer sobre este tema. Pues bueno, iniciamos. Pues bueno, doctor Virgilio, pues vamos a iniciar primero, ¿qué es la sangre? La sangre es un tejido, es un conjunto de células que están inmersos en líquido que circula a través de todo nuestro organismo y que tiene varias funciones, desde transporte de nutrientes, transporte como puede ser el oxígeno, por ejemplo, transporte de otro tipo de nutrientes a nivel del tubo digestivo, y que debe estar en un constante equilibrio entre el irse a coagular, cuando tenemos una pérdida de continuidad o una herida, el propio tejido de la sangre disminuye la cantidad de pérdida que tenemos, y debe estar también en ese equilibrio evitando la sobrecoagulación, entonces también se anticoagula ella misma. Y bueno, doctor, ¿cuál es la importancia de la sangre en nuestro organismo? Así es lo que decíamos, transporte sobre todo del oxígeno. Tenemos una sustancia que se llama hemoglobina que viene montada en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno, por ejemplo. Tiene como función el transportar otro tipo de sustancias, medicamentos, las proteínas, los alimentos que se obtienen a través del tubo digestivo, y nos sirve de protección. Tiene células específicas para protección de nuestro organismo. Bueno, que sabemos que siempre está como así, alrededor, circulando, ¿no? en todo nuestro cuerpo, así es. Bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, nuestro paramédico Lupita, ¿qué cantidad de sangre tienen las personas? Se nos dice que la cantidad de sangre en cuerpo humano es entre 4.5 litros a 6. Depende también mucho obviamente muchas de las ocasiones, pues, de la persona. La complexión, ¿no? De la persona. En niños, pues, obviamente es menos, pero sí es lo que anda dentro de los parámetros de la cantidad de sangre en cuerpo humano. Muy bien, muchas gracias, Lupita. Y bueno, doctor Virgilio, ¿cómo funciona nuestro sistema circulatorio? El sistema circulatorio está formado primero por la bomba, que es el corazón. En el corazón tiene un sitio de llegada, que es la sangre venosa, un sitio de salida, que es la sangre arterial,
y se transporta a través de ese sistema cerrado de vasos sanguíneos, unos de ida, las arterias, otros de regreso, pero tenemos también vasos linfáticos que contribuyen a que el sistema circulatorio obtenga un poco más de líquido o pierda algo más de líquido a través de su paso por los riñones. En síntesis, así es la forma fácil o rápida de comprender cómo funciona el sistema circulatorio. Pero tenemos también grandes vasos y eso es la gran importancia cuando hablamos de hemorragias. Hay vasos muy grandes donde si tenemos pérdida a través de ellos nos va a complicar rápidamente y vasos medianos y vasos pequeños como los que tenemos en la piel, por ejemplo, donde si ya nos hacemos un raspón, sangra un ratito y desaparece. Entonces, ese tipo de clasificación o de importancia de los vasos nos ayuda mucho para comprender el tema de hemorragias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, pues ahorita hablando ya de este tema, Lupita, pues bueno, ¿qué es una hemorragia o a qué le llamamos nosotros, bueno, cuando ya tenemos una hemorragia? Okay. Bueno, una hemorragia prácticamente es una salida de sangre, ya puede ser al exterior o inclusive puede ser dentro de la piel, ¿sale? Lo llamamos o lo clasificamos como hemorragia interna o hemorragia externa, ¿sale? Entonces dentro de ellas dos hay varios síntomas y pues como lo dice su nombre, ¿no? La externa es la sangre fuera de la piel y la interna, pues obviamente es el sangrado por debajo de lo que es la piel. Y bueno, ahorita nos hablabas de interno y externo. ¿Esto podrían ser los tipos de hemorragia o los tipos de hemorragias son? Sí, sí, hay tipos de hemorragias y también depende muchísimo, como lo decía el doctor, de los vasos sanguíneos o el lugar en donde se dé la hemorragia, ¿sí? Porque hay unos vasos sanguíneos que obviamente, como lo dijo, son más pequeños y otros son más grandes y es ahí donde se da la importancia del sangrado, ¿sí? Entonces son los tipos de hemorragia, entre ellos pues se nos dice que hay también los tipos de sangrado, que puede ser capilar, como lo dijo el doctor, cuando el niño se cae de la resbaladilla, por ejemplo, y se raspa la rodilla, bueno, pues son sangrados muy pequeños, regularmente se llaman sangrados capilares, hay otros que se llaman sangrados o hemorragias venosas y hay otros que se llaman arteriales, que regularmente las arteriales sí son las que se nos pueden llegar a complicar un poquito más. Y bueno, muchas gracias, Lupita. De nada. La clasificación, ahorita que nos hablaba un poquito, Lupita, sobre esta clasificación, ¿en base a la gravedad hay otra clasificación o más bien nada más la que mencionaba? En gravedad tienen que ver las dos cosas, tanto eso, hemorragia interna como hemorragia externa. Hemorragia externa, por ejemplo, es aparatosa, es esa hemorragia que vemos, la de las películas donde alguien le hacen una herida y comienza a salir un chorro de sangre, esa sería una hemorragia externa arterial, por ejemplo. Hay hemorragias externas venosas donde también vemos cómo está llorando de manera constante el tejido, está perdiendo la sangre y allí pues es aparatoso, lo vemos luego y ya todos nos alertamos. Pero en hemorragias internas tenemos ese gran problema, no sabemos si el sangrado es un sangrado muy grande, un sangrado moderado, o incluso si ya dejó de sangrar, porque también lo que hablábamos ahorita, vasos sanguíneos muy grandes van a tardar más tiempo en dejar de sangrar, que lo pueden hacer. Afortunadamente la mayoría de hemorragias se pueden autolimitar cuando son en vasos pequeños y en cantidades no tan grandes, pero vasos sanguíneos mucho más grandes, si no los vemos nosotros, es una hemorragia interna, por ejemplo, por un traumatismo contuso del abdomen, podemos tener la ruptura de un vaso sanguíneo importante y no nos damos cuenta. Claro. Lo que nos dice la gravedad es la parte clínica del paciente, lo que vemos desde fuera. Sí, lo que está sucediendo, así ¿verdad? Es, y los estudios que podemos mandar a hacer para corroborar. Claro. Y bueno, ¿cuáles pueden ser las causas de una hemorragia? Ahorita hablábamos, bueno, de lo más fácil que es la externa, un raspón, una cortadita. Pero ya en esta parte de internas o más graves, ¿cuáles son las causas? Depende mucho también de lo mismo de la persona. Entonces podríamos clasificarlas en hemorragias traumáticas, hemorragias no traumáticas. Traumáticas, todo lo que tiene que ver con eso, la caída, el raspón, una herida, ya sea por objeto punzocortante, herida por proyectil de arma de fuego, una contusión por una caída, etcétera.
O hemorragias, también tenemos un gran problema, por ejemplo, con hemorragias, nosotros que nos dedicamos a lo quirúrgico, la hemorragia después de haber resecado un órgano. Nos salimos y decimos, se controló, se hizo una ligadura, se controló el sangrado, y después en ese equilibrio que decíamos, no irnos ni a supercoagulación ni a disminución de la coagulación. Cuando disminuye, puede sangrar solo, comenzar a sangrar y tenemos problema allí. O pacientes que reciben medicamentos para disminuir el sangrado. Personas que tienen problemas vasculares, desde varices, por ejemplo. Personas que tienen que evitar que se formen trombos en su corazón o que se vayan trombos a su cerebro, deben de estar anticoagulados. Y entonces con ellos también tenemos ese riesgo, sangrado a través de las encías, sangrado a través de la piel, la formación de moretones, y pueden sangrar en algún momento en sitios no visibles, en el cerebro, por ejemplo, o tener sangrados internos en algún lugar que no lo detectamos. Sí, claro. Sí, por eso hay que estar siempre muy al pendiente de todo esto. Y bueno, doctor, pues ya nos hablaba un poco de las causas, pero también, ¿qué factores de riesgo hay en las hemorragias? Así es, hay varios factores de riesgo que podríamos decir, desde algunos que tienen que ver con la historia de la persona o la herencia. Hay algunas enfermedades donde lo que tenían los zares de Rusia, por ejemplo, las hemofilias, ellos de por sí su sangre no coagula. Entonces, un golpe, un raspón simplemente puede hacer que una persona se desangre cuando tiene ese tipo de condiciones. Otro, medicamentos, lo que decíamos ahorita, pacientes que consumen algunos tipos de medicamentos por prescripción, que eso es bien importante. El médico debe decirle qué cantidad, en qué momento tomar el medicamento, por cuánto tiempo, para disminuir la coagulación de su sangre, pero ese es un factor de riesgo. Otro es, lo tenemos con factores de riesgo que también llama mucho la atención, alimentos que no sabemos en algunas ocasiones que nos van a llevar, junto con algunos medicamentos o algunas otras condiciones, a disminuir la coagulación de nuestra sangre. Suplementos alimenticios, por ejemplo, que a veces decimos, no, necesito unas vitaminas y yo mismo digo cuáles me voy a tomar, o qué sustancias, excesos de algunos tipos de jugos, por ejemplo, o de frutas, eso nos puede llevar también a tener predisposición al sangrado, más la actividad de la persona. La persona que se dedica pues a cosas de riesgo, el motociclista de riesgo, el que se sube hasta arriba en una cuerda floja, pues tiene más posibilidades, nada más por su actividad, de sufrir algún tipo de hemorragia que la persona que está en la oficina, por ejemplo, pero en la oficina también puede haber lo mismo, lo que está a nuestro alrededor y que puede tenernos un riesgo de tener una herida o una caída o alguna cosa. Sería lo que podríamos tener como factores de riesgo. Definitivamente. Hace un momento, bueno, en preguntas anteriores nos hablaban un poco de lo que eran las hemorragias internas. ¿Cómo se dan cuenta ustedes como doctores, o no sé si nosotros como, pues ahora sí que familiares o nosotros mismos, si a lo mejor podemos tener una hemorragia interna? Así es. Depende uno de las situaciones donde esté el paciente. Por ejemplo, si tenemos un accidente carretero con varias personas allí que no traían cinturón de seguridad y que sabemos que se golpearon abdomen, por ejemplo, o tórax, pues es más fácil que digamos, bueno, está pálido, está taquicárdico, está bajando su temperatura y tiene dolor, pues nos orienta hacia una hemorragia interna. Pero pueden suceder algunas otras cosas, por ejemplo, situaciones de hemorragia interna que pueden suceder y donde de repente decimos, a ratito se me pasa, embarazos ectópicos, quistes del ovario, eso es mucho más común en la mujer, quistes del ovario que se rompen también y que comienzan con el dolor y no nos damos cuenta. Entonces lo que nos alertaría ahí sería dolor abdominal intenso, comienza a sentirse distensión y comenzamos a ponernos pálidos, con taquicardia, sentimos que el corazón comienza a responder mucho más rápido y cuando nos queremos incorporar nos levantamos y sentimos que nos mareamos, comenzamos a ver todo negro, o incluso el desmayo completo, un síncope por la pérdida sanguínea. En algunas otras ocasiones que no tienen que ver con esto, o sea, con situaciones de embarazo o situaciones ginecológicas, pues lo mismo, un sangrado por
un golpe tan leve de decir iba pasando y me golpeé, pero estaba tomando algún medicamento de los que predisponen. También la persona comienza a decir, me siento fatigado, como que no me alcanza el aire, como que me siento mal. Y cuando lo vemos está pálido, está sudando frío, se quiere incorporar y se nos marea. Eso nos orientaría a que tal vez tenemos una hemorragia interna. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues bueno, ahorita vamos a seguir hablando sobre este tema de control de hemorragias, pero bueno, antes tenemos que hacer una pausa, perdón. Lo invitamos a que no se vaya. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Cuidando mi Salud. Bueno, antes de que sigamos con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema de este día. Con este video vas a aprender a brindarle ayuda a una persona víctima de una hemorragia. Comprime inmediatamente la herida con la ayuda de guantes, de una bolsa de plástico o de un pañuelo limpio para evitar cualquier tipo de infección. Acuesta a la víctima boca arriba para que no se angustie. Si un cuerpo extraño está presente en la herida, no intentes sacarlo, podría agravar la hemorragia. Si te ves obligado a dejar a la víctima sola para avisar a los servicios de urgencias, pídele que se comprima la zona ella misma. Si la persona no está en condiciones de hacerlo, haz un vendaje con un paño limpio para comprimir la herida y ve a dar la alerta. Cubre a la víctima y vigílala hasta que lleguen los servicios de emergencia. Estamos de regreso después de ver esta cápsula y bueno, vamos a continuar con este tema del día de hoy. En el corte, doctor, pues hablábamos también de otros factores de riesgo. Nos gustaría que le dijera a nuestros públicos también profundizar un poco más en estos factores de riesgo. Sí, dentro de los factores de riesgo adquiridos tenemos también la hipertensión arterial. Si una persona maneja su presión demasiado elevada, eso lógicamente en un rato va a tener sangrado de la nariz, pueden sangrar sus encías, pero lo más terrible, puede tener un sangrado a nivel cerebral. Entonces es un factor de riesgo que debemos tomar en cuenta y debemos prevenirlo. Muy bien, sí, para que tengamos todos en cuenta que también esta enfermedad puede provocarlos. Y bueno, doctor, ¿cuáles pueden llegar a ser las complicaciones o consecuencias de una hemorragia? Puede ser que una hemorragia se controle sola. En 3 minutos deja de sangrar y no tenemos ninguna situación, no lleva más allá. Pero si es un sangrado que no se logra controlar, que es un sangrado muy grande, nos puede llevar a síndromes anémicos, nos puede llevar a choque hipovolémico y desafortunadamente puede ser la causa de fallecimiento de alguien. Muy bien, gracias, doctor. Ya no lo mencionaba un poco el doctor Lupita, bueno, el shock hipovolémico. ¿Nos puedes hablar un poco de qué es esto? El shock hipovolémico es una condición grave, es lo que comúnmente conocemos como un choque hemorrágico o un sangrado que nos lleva a este tipo de condición. Mencionaba que sí es grave porque puede haber la muerte del paciente, el paciente puede llegar a morir. Esto se da por la falta de atención a la hemorragia, de identificación a la hemorragia, sobre todo como hacemos el hincapié en las internas, ¿sí? Que son de repente en cuestión a las personas que las puedan identificar, ¿sí? E inclusive en algunas ocasiones hasta para nosotros, ¿no? Pero sí es una pérdida de sangre muy, muy importante. Tiene sus clasificaciones y en base a sus clasificaciones, pues nosotros vamos dando el tipo de atención que se requiere, pero sí es una condición que no hay que dejar avanzar, que no hay que dejar dar, porque sí puede haber
la pérdida de la complicaciones, ¿no? De la persona, así es, y sus complicaciones. Bien, gracias, Lupita. Hace un momento también nos hablaba el doctor un poco de lo que es el desmayo o el síncope. ¿Nos puedes hablar un poquito también a qué se refiere esto o qué entendemos por un síncope? Ok. Prácticamente el síncope es la pérdida de manera súbita del conocimiento. La persona, pues es el desmayo, comúnmente como se conoce. Puede durar algunos segundos, no dura tanto tiempo. Es unos segundos lo que dura ello, y en este tipo de situaciones, bueno, pues se llegan a dar también por diferentes factores. Entre ellos uno puede ser tal vez que a lo mejor ahorita la persona estuviera corriendo muchísimo, no hay una buena oxigenación en su cerebro, que es principalmente lo que causa el síncope, que no hay una buena sangre oxigenada a nivel cerebral, y pues bueno, viene el síncope, ¿no? Es como si el cerebro dijera, necesito reiniciarme, ¿no? O sea, necesito refrescarme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la persona desmaya y en automático, pues al caer como en la posición, la sangre tiene una mayor facilidad para empezar a circular, para empezar a viajar y que llegue al cerebro, y la persona otra vez vuelva a cobrar el conocimiento. Por eso, como lo mencionas, puede durar segundos. Sí, ¿no? realmente, dura segundos. Hay ocasiones que lo llegan a confundir con una lipotimia, pero la lipotimia, a diferencia de lo que es el desmayo o el síncope, no hay como tal una pérdida de conocimiento. Muchas gracias, Lupita. Nada. Y bueno, doctor, ¿qué es la anemia y cómo contribuye a una hemorragia para adquirirla? La anemia lo conocemos como la pérdida de hemoglobina, o la disminución de la cantidad de hemoglobina. Y esa disminución, como decíamos ahorita, la hemoglobina va montada en los glóbulos rojos. Entonces, si estamos perdiendo sangre, estamos perdiendo glóbulos rojos, eso nos va a llevar a anemia. También, igual que el estado de choque, hay clasificaciones, hay unas que no nos van a poner en peligro la vida, anemias leves, por ejemplo, cuando donamos sangre, perdemos un poquito de la masa de glóbulos rojos y se va a recuperar muy rápidamente. Cuando tenemos un sangrado muy importante y el sangrado contribuye entonces de esta manera a formar síndromes anémicos, nos puede llevar hasta insuficiencias cardíacas, a síncopes, al estado de choque e incluso a la muerte por anemia, por falta de volumen circulante. La anemia sabemos que no solo es por esta causa, hay también otras causas, ¿no?, que pueden ocasionarnos anemia, por ejemplo, la falta de alimentación. Así es, la falta de alimentación, la falta de suplemento de hierro, por ejemplo, o pérdidas crónicas, que allí hablamos ahorita de anemia aguda en una hemorragia, pero hay quienes tienen esa pérdida constante, está teniendo una hemorragia no visible y muy pequeña a través del tubo digestivo, por ejemplo, sangrados digestivos no detectados, a través de la orina, pérdida, las personas que menstruan muy frecuente y muy grande, también de repente, sin ser agudo, desarrollan una anemia. Claro, hay pérdida aquí, como lo mencionas. Así es, muchas gracias. Pérdida. Muchas gracias, doctor. Y bueno, Lupita, pues ya hemos estado hablando ahorita de las hemorragias, pero ¿cuáles son estos síntomas? Como bien lo mencionaba, si una cortadita o un raspón, pues bueno, es algo leve. Pero ya cuando, digamos, pues presentamos una hemorragia más grave o mayor, pues ¿qué síntomas pueden presentarse? Ok, bueno, primero que el primer síntoma, pues obviamente es el sangrado evidente en las externas, ¿sale? En las internas, bueno, hay que estar viendo síntomas como son confusión, inclusive también en las externas, ¿sale? Vienen los síntomas de confusión, palidez, la temperatura del cuerpo disminuye, la persona, su estado mental, ya lo dije, ¿verdad? Está confuso. No, pero si le preguntas, a lo mejor ya tiene esta pérdida de memoria, ¿no? Que luego no sabe. Sí, sobre todo está como confuso, o sea, no es tanto que haya la pérdida de la memoria, pero sí está confuso, como que no está lúcido. Entonces sí hay síntomas, por ejemplo, a lo mejor nosotros en la parte, como decía el doctor, a lo mejor en una hemorragia interna,
el dolor, muchas de las ocasiones puede haber quimosis, moretones, algunas zonas en donde se dé la hemorragia puede ponerse rígido, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los síntomas que hay que estar viendo. La piel se empieza a poner algo pegajosa. Sí, como estar alerta y pendiente de todo lo que pueda presentarse. Y sobre todo la cantidad, ¿no?, de sangre que puedan ver en donde se está dando la hemorragia. Definitivamente. Ahorita nos hablaba un poquito del doctor que, bueno, cuando las mujeres pues en la menstruación pues tenemos esta pérdida de hierro y todo, pero sabemos que, ¿cómo podemos diferenciar, a lo mejor decir si estamos en la menstruación normal de nuestro ciclo o a lo mejor si estamos teniendo una hemorragia? Ajá, bueno, ahí entraría primero que nada, bueno, pues ver como que tu menstruación sea tal vez en el ciclo, ¿no? O sea, que no haya otro sangrado posterior o antes de tu ciclo menstrual. La otra también puede ser la cantidad de toallas que tú que estás utilizando durante el día. A lo mejor en una hora tal vez que estés cambiando a lo mejor hasta 3 toallas sanitarias y que a lo mejor dentro de esas 3 toallas sanitarias tú ves que eso se está repitiendo constantemente, bueno, pues ya no es un sangrado normal, ¿no? Claro. Y como te decía, a lo mejor el sangrado entre los periodos pues se puede relacionar a lo mejor algo con lo que dijo el doctor, como que se puedan romper algún quiste o alguna lesión en el endometrio, algo así. Claro, entonces estar pendientes, sobre todo como mujeres, conocer nuestro tipo de sangrado y nuestro la cantidad. periodo, cuántos días dura nuestro periodo, qué cantidad de sangre es lo que hay en nuestro periodo para estar alertas. Muy bien, muchas gracias, Lupita. Gracias. Y bueno, doctor, ¿cómo se controla una hemorragia interna? Hemos estado hablando de ellas, que bueno, puede haber diferentes síntomas, pero ¿cómo la controlan? Las internas realmente, la mayoría con cirugía. Si es una hemorragia interna en el cráneo, tiene que entrar el neurocirujano en algunas ocasiones a colocar un clip porque se formó un aneurisma, sangró y hasta que lo sella. Si son en tórax por traumatismo, en abdomen por traumatismo, pues tenemos que entrar a una cirugía para encontrar el vaso sanguíneo y allí puede ser desde compresión, desde ligaduras o la utilización de sistemas de energía que nos ayudan a coagular los vasos sanguíneos. Pero las internas, la mayoría es cirugía. Por eso es la importancia de la identificación, lo que nos decía la Lupita ahorita, identificar eso, la taquicardia, la palidez, el dolor, junto con antecedentes, acudir rápidamente, primero llamar a la ambulancia, acudir al hospital y pues bueno, allí clasificar y entrar a quirófano pronto para evitar las complicaciones. Muy bien. ¿Y las hemorragias de qué manera podemos prevenirlas? Una puede ser lo que nos dicen las mamás, bájate de ahí que te vas a caer. Entonces, prevención en el trabajo, prevención de accidentes en el hogar, prevención de accidentes automovilísticos, que es todo un tema. En las otras factores que decíamos, pues bueno, si nos conocemos que tenemos ya alguna condición de la sangre propia que no coagula, las enfermedades de hemofilia, por ejemplo, pues detectarlas a tiempo y ellos tienen ya hasta la forma en la que lo que deben evitar de alimentos, de ejercicios, por ejemplo, el niño que tiene una hemofilia no es un niño que pueda andar en cualquier lugar o subirse a la bicicleta como cualquiera de los demás o irse al lugar donde hay juegos muy rápidos y cosas así. Con ellos eso es la prevención. Con los demás, comer bien también para que nuestros factores de coagulación estén de manera adecuada, cuidar nuestro hígado porque el hígado sintetiza factores de coagulación y entonces si nuestro hígado no está funcionando bien, esos factores de coagulación están alargados y nos llevan a predisposición. Y ya que tenemos alguna situación común que nos va a llevar a posibilidades de hemorragia, pues también lo mismo, tener con qué darle a nuestro cuerpo, con qué trabaje de manera adecuada. Y evitar la automedicación, aspirina, por ejemplo, tenemos pacientes que
diario les duele la cabeza, diario toman dosis elevadas de aspirina, en algún momento van a sangrar. Otro tipo de medicamentos que de repente comienzan a utilizarse de manera frecuente, saber si está bien o no la dosis, la indicación de utilizar cierto medicamento. Entonces también con eso prevenimos. Pero lo más importante, como una causa muy común es accidentes, prevención de accidentes en el trabajo, en el hogar, en la calle. Claro, definitivamente. Y pues, ya casi estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía tenemos algunas preguntas a nuestros invitados, pero antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa de Cuidando mi Salud con el tema de control de hemorragia. Como le comentaba antes de ir al corte, ya estamos en la recta final, pero bueno, todavía tenemos algunas preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Y bueno, pero antes de irnos a las preguntas, vamos a ver una cápsula para profundizar más en el tema. Atención a hemorragias. Para contener una hemorragia, debes utilizar protección personal y elegir alguna de las siguientes técnicas: presión directa, elevación de la extremidad, presión indirecta, crioterapia. Para realizar presión directa, coloca una gasa estéril o un trapo limpio sobre la herida. Presiona fuertemente con la palma de la mano. Fija la gasa con un vendaje. Si el sangrado continúa, aplica otra compresa sobre la que ya hiciste y fíjala con otra venda. Esto ayudará a interrumpir el flujo de sangre y evitar la formación de coágulos. Cuando el sangrado en alguna extremidad es abundante y la compresa que pusiste no está funcionando, eleva la extremidad por encima del corazón del lesionado sin dejar de hacer presión directa sobre la herida. También puedes realizar una presión indirecta sobre la arteria más cercana a la hemorragia, entre la herida y el corazón. Para hacerlo, ubica el punto humoral o femoral y presiona con los dedos o la mano. Aunque es poco utilizada, la crioterapia consiste en aplicar telas frías o hielo envuelto sobre la herida. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Pues bueno, vamos con las últimas preguntas a nuestros invitados del día de hoy. En el corte, doctor, nos platicaba un poco que a veces, sobre todo como mamás, que bueno, vemos a nuestros hijos que les sangra la nariz. Somos muy dadas a hacer, bueno, mil y una cosas de herencia, ¿no? Que nuestra mamá también nos decía que si la compresa fría, que si haz la cabeza para atrás o para adelante, que acuéstate y bueno, un sinfín de cosas. Así es. Nos gustaría que nos platicara cómo podemos detener esta hemorragia de la nariz. Sí, una forma fácil es que busquemos la hemorragia nasal, es de las más comunes que vemos y de las más fáciles de controlar también afortunadamente, pero también debemos tomar en cuenta, si el paciente lleva más de 20 minutos sangrando, mejor hay que acudir al hospital. Una forma fácil es, buscamos aquí en debajo de la nariz y arriba de nuestro labio, hay una muesquita, todos tenemos esa muesquita. Presionamos allí y con que presionemos allí entre 2 y 3 minutos, el sangrado va a ceder. Claro, si me sangra la narina derecha, busco la muesca del lado derecho. Si me sangra la narina izquierda, busco la muesca del lado izquierdo. Con eso, con que controlemos allí, podemos utilizar un tapón por dentro de la nariz, podemos ayudar también con la compresión por arriba, pero en esta muesquita es muy fácil y muy rápido que lo logramos controlar. Sí, ya. Nos salvó la vida con eso, doctor, porque siempre estamos haciendo, bueno, cada cosa. Un montón de cosas, así es. Pero es importante saberlo. Y bueno, Lupita, ¿cuál es el protocolo a seguir en primeros auxilios ante una hemorragia? También nosotros como papás, pues si vemos que nuestros hijos se cortan o como lo hemos estado mencionando a lo largo del programa, pues una hemorragia más grave, ¿qué debemos hacer? Bueno, obviamente, una vez que nosotros identifiquemos la hemorragia, si vemos que es una hemorragia muy importante, de sangrado que nosotros veamos que es masivo, primero que nada es activar el servicio de emergencias, ¿sale? Hay que marcar el servicio de emergencias 911,
¿sale? Y pedirle el apoyo de ambulancia para que nos ayuden al traslado. Puesto que durante el traslado, pues muchas de las ocasiones ya nosotros vamos brindando o se va brindando ya ese tratamiento para evitar el llegar a lo que habíamos mencionado antes, como es un choque hipovolémico, ¿verdad? Si nosotros vemos que podemos controlar esa hemorragia, bueno, pues efectivamente hay que controlarla, ¿sí? Regularmente hay que usar gasas, se recomiendan los dispositivos estériles o equipo estéril, pero si no lo tenemos, bueno, pues hay que usar el trapito más limpio que nos encontremos en casa o en el lugar en donde estemos, ¿sale? Y hay que hacer esa presión directa sobre la herida, ¿sale? En cuestión a la hemorragia externa. Siempre y cuando yo no vea que hay otro tipo de complicaciones. Por ejemplo, un hueso expuesto, ¿sale? Ahí sí no comprimo directo en lo que es la herida, ¿de acuerdo? Entonces primero hay que hacer esa compresión, hay que presionar fuerte, sí, muy muy fuerte. Yo siempre, bueno, hay un amigo que me dio una táctica, ¿no? Que dice, presiona lo que, algún día que estés de ociosa en casa, presiona tu manita, bájala, vas a presionar lo que es tu muñeca, ¿sí? La vas a levantar y haz una presión fuerte, 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 a tal grado que tú llegues a sentir cómo tu mano se empieza a poner fría y empieza a hormiguear, ¿sí? Ahí vas a comprender y te vas a dar cuenta cuál es la presión que tenemos que hacer ante una hemorragia, ¿sale? Sí, viene lo que es la hemorragia, entonces hay que hacer la compresión. Una vez que nosotros comprimimos, no hay que quitar la gasa que ya se colocó. Si la retiran para colocar una nueva, bueno, pues vamos a quitar la parte donde ya coaguló y podemos activar otra vez lo que es la hemorragia, ¿sale? Muchas de las ocasiones, bueno, pues ese tipo de heridas necesitan algún tipo de sutura o basta solamente con que hagamos la presión, apliquemos una curita, unos vendoletitos y con eso tiene, pero sí, cuando requieren sutura es igual ir al servicio médico para que no lo... Sí, tenemos como que vigilar esta parte de la profundidad, ¿no? Sí, también de las heridas. Exactamente. Es importante también exactamente, que veamos porque como lo decía el doctor, o sea, hay unos vasos más expuestos, que son los más pequeñitos, y hay otros pues que sí ya están un poco pues más internos y son los que nos pueden llegar a causar también problemas por ahí. Claro, definitivamente hay que estar al pendiente de todo esto. Sí. Y bueno, ¿cuál es el vendaje hemostático? Perdón, no lo estoy diciendo bien. Hemostático, perdón, o de emergencia. Ok, bueno, es una clase de polvitos que se utilizan para hemorragias, sobre todo en lugares en donde no podemos aplicar tanta presión o no tenemos la facilidad de ir sujetando la parte de, a lo mejor de una bendita para sujetar la gasa. Entonces son unos polvitos que se colocan sobre la herida y eso lo que hace es como que activar el sistema de coagulación, ¿sale? Para que empiece a parar lo que es el sangrado. Así es. Ya es solo sobre ello puedes poner a lo mejor la gasa y una venda y hacer un vendaje compresivo y ya es más fácil que te lleves a la persona. De que ya esté más fácil. Sí. Y bueno, pues vamos a platicar también lo que es el torniquete, que es común a veces que lo apliquemos. Nosotros nos gustaría que nos dijeras qué podemos utilizar. Y bueno, que nos hablaran también del que ustedes utilizan como primeros auxilios. Bueno, el torniquete más que nada se nos había dicho que ya no era elección, o sea, que ya no se usaba el torniquete. Sí, pero bueno, pues resulta que aquí... ejemplo, industrias, se llegan a dar tipos de lesiones muy importantes como pueden ser las amputaciones,
Sí, que se nos dice que el torniquete se usa en casos especiales, no en cualquier tipo de herida, sí, no en cualquier tipo de herida. Entonces el torniquete es en casos especiales o en heridas especiales, así es como lo manejamos. Por ejemplo, esas amputaciones totales o parciales, en donde queda todavía algo de esa extremidad colgando, ¿no? Entonces es donde nosotros podemos aplicar el torniquete, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros, el torniquete que nosotros usamos comúnmente es este, ¿sale? Este torniquete se llama CAT, es aplicación de un torniquete táctico. Entonces, nosotros lo aplicamos sobre la extremidad, ¿sí? Presionamos y con lo que es esta varita, empezamos a girar. Empezamos a girar y a la hora de girar, bueno, pues empezamos a hacer como esa compresión, ¿sale? A los vasos sanguíneos. Una vez que giramos, pues se inserta y ahí lo dejamos, ¿sale? Y con lo sujetamos, ¿de acuerdo? Y aquí queda el torniquete, ¿sí? El torniquete lo tenemos que aplicar 5 centímetros por derriba de lo que es la herida o tres dedos, ¿sí? Nunca debajo de la herida, bueno, pues porque la intención es parar lo que es el sangrado, ¿verdad? Entonces por debajo no tiene nada de función, entonces por derriba. La otra, bueno, pues es que ustedes pueden improvisar un torniquete siempre y cuando lo requieran, ya sea con una agujeta de zapato, de tenis, con un cinturón, con alguna playera que puedan romper y quede delgada para que pueda hacer esa presión, ¿sale? Con una liga de cabello, se puede improvisar el torniquete, pero como les digo, no es primera elección, solamente en cuestiones especiales es donde se utiliza el torniquete. Sí. Muy bien, muchas gracias, Lupita. Y bueno, doctor Virgilio, ¿qué es una ligadura y bueno, cómo se realiza? La ligadura realmente la dejamos, eso no se hace en casa ni siquiera con las situaciones especiales que nos comenta Lupita. Eso lo hacemos son estrategias quirúrgicas donde está el vaso sanguíneo, lo vemos allí y ya colocamos una ligadura, tiene que ser con un material especial de sutura quirúrgica y debemos saber si es un vaso sanguíneo susceptible de ligadura o si debe ser de reparación. El ejemplo que nos ponía ahorita Lupita, la fuerza que se debe utilizar allí. Si nosotros tenemos una arteria importante que está sufriendo, no voy a ligar cualquiera de ellas. Esa puede ser, le pongo la compresión y luego se repara. Si la ligamos, podemos echar a perder el vaso sanguíneo y se pierde una parte de extremidad. Entonces eso solamente lo dejamos para el médico en urgencias o en quirófano. Claro, y bueno, llevar al paciente de inmediato. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues bueno, el tiempo como siempre se nos va volando, pero nos gustaría que nos dieran un mensaje final, por favor, para nuestro público. Empezamos contigo, Lupita. Bueno, pues sí, como mensaje es que realmente todo este tipo de situaciones, heridas, hemorragias, sí se pueden prevenir. Hay que, pues sí, estar muy al pendiente, sobre todo de los niños en casa, ¿no? De los que son de repente en los que más se dan este tipo de situaciones, ¿sale? Entonces, más que nada, pues es estar prevenidos, es la prevención de ello. Así es, definitivamente. Sí, muchas gracias. Como decía el médico, no automedicarse, ¿verdad? Porque sí, saber qué hacer, ¿no? Sí. Si vemos que es alguna hemorragia pequeña o más grande, ¿a dónde tenemos que acudir? Así es. Muchas gracias, Lupita. Doctor, por favor. Gracias. Pues bueno, prevención, identificación adecuada y acudir también a tiempo con su médico, acudir a los sistemas de salud, al hospital, activar de manera adecuada el sistema de emergencias para darle más oportunidad al paciente de que tenga una llegada y un abordaje adecuado en la sala de urgencias. Así es. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, les agradecemos su presencia el día de hoy a la técnico superior universitario paramédico María Guadalupe Chávez Galván y al doctor Virgilio Rivera Barragán. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. También le agradecemos a ustedes, nuestro público, y bueno, su presencia el día de hoy en este tema de control de hemorragia. Mi nombre es Mónica García, los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.